Hola, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos en un enlace vía Zoom y le agradezco mucho a Gustavo de Hoyos, empresario, cofundador de Sí por México y sin duda un referente dentro de nuestro intercambio público mexicano. Por ello le agradezco también que nos haya permitido este enlace. ¿Cómo te encuentras, Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo y desde luego a toda la vasta audiencia que nos sigue por los distintos medios en que se reproduce el programa. Muchas gracias, Gustavo, para aprovecharte en más de un sentido en tus análisis que sin duda detonan siempre la reflexión. Y primer pregunta básica, esencial es, ¿qué piso estamos pisando los mexicanos en la actualidad? ¿Cómo poder analizar o caracterizar lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos? Bueno, me parece que vivimos la desgracia, infortunadamente para todos los mexicanos y para el país, de tener el peor gobierno en el momento más complejo tal vez de nuestra historia contemporánea. Producto de la pandemia que todavía no terminamos de superar. En el país estamos viviendo una crisis todavía sanitaria, ya no me refería al tema del COVID, sino todo lo que se dejó de hacer. Una crisis económica pésimamente atendida, una crisis desde luego de seguridad cada vez más agraviosa y ahora, no obstante que fue bandera del actual régimen, una crisis creciente de corrupción. Es decir, las cuentas que está rindiendo el actual gobierno federal distan muchísimo, evidentemente, de lo que fue su oferta, su propuesta de valor, y me parece que día a día se evidencia esta carencia de resultados, o para decirlo de otra manera, esos evidentes resultados negativos por una gestión desastrosa del actual gobierno federal. Dices tú está rindiendo cuentas y esto es más bien los indicadores que nosotros estamos viendo para evaluar justamente ese desastre, porque además estamos en medio de un gobierno que, entre otras derivaciones de ese, digamos, de esa administración tan desafortunada como la que está teniendo, es que oculta la información de tal manera que parece que nuestro intercambio público discurre entre los datos que tiene el presidente que nunca ofrece y los datos que vivimos los mexicanos en distintas esferas de la actividad pública, de tal manera que incluso además de todo se encuentra, me gustaría mucho conocer tu opinión, se encuentra como dinamitado cualquier posibilidad de diálogo, no solo por la actitud que él tiene frente a quienes opinan distintos, sino porque además no hay asideros a través de los cuales pudiéramos hablar de la economía, de la política, de las finanzas, porque tenemos eso, un hombre que siempre dice que tiene otros datos, no los ofrece y además los sustituye con un discurso más cercano a la demagogia que a la precisión que debiéramos esperar en este momento tan complejo que vivimos de un presidente de la República. Sí, desde luego, comparto ese diagnóstico. Vivimos una gravísima regresión en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Es una paradoja que un régimen y un liderazgo como el del presidente López Obrador, que hizo una oferta justamente por transparentar la vida pública, que está cotidianamente ante los medios de comunicación, no obstante esa exposición sin precedentes que tiene él, como ningún otro presidente en la historia, su gobierno en lo conjunto es el que más opaco es en el desempeño. Ningún gobierno, y mira que hemos tenido problemas en el pasado, había llegado a los extremos de prácticamente reservar cualquier dato relevante de su operación cotidiana. Lo mismo se trata de una obra pública, de una asignación, de un contrato de servicios o de cualquier cosa que tenga que ver con el día a día de la actividad del presidente, los secretarios de Estado, no se diga de las Fuerzas Armadas, prácticamente todo, hoy todo es materia reservada y con esa reservada es inexistente. Si hace una consulta pública conforme lo permite la ley de transparencia y prácticamente tiene un machote ya elaborado de que no existe la información, como un mecanismo, digamos, elusivo de tener que transparentar lo que pasa en el gobierno. Entonces, yo estoy seguro que paulatinamente, en la medida que este gobierno se vaya agotando, infortunadamente, porque es algo que no nos gusta a nadie conocer, podremos dar cuenta y evidenciar cómo hay una administración que no solamente es opaca, no solamente es ineficaz, sino que es profundamente corrupta. Los indicadores de corrupción
lo que hoy se dice cada vez de manera más abierta entre el empresariado, entre los contextos de gobierno, es que prácticamente se desataron. Y si antes en otros gobiernos sufríamos el 10% o algo así, ahora esto ha llegado a niveles inauditos, con una particularidad, que el discurso moralino o moralista, este discurso de una especie de iluminado que no admite ningún error, que infortunadamente comunica y convence bien de esa circunstancia, hace que se descalifique cualquier evidencia, que hay mucha, de esta tarea tan infortunada de este gobierno. Eh, la verdad es que considero que hay un imperativo de reflexión importante para nosotros, que va en dos terrenos. Gustavo, me gustaría conocer tu opinión. Los actores sociales, empresariales, intelectuales y académicos nos tardamos mucho en entender quién es y lo que representa Andrés Manuel López Obrador, y eso le dio un gran margen de maniobra. Esa es, digamos, una de las primeras reflexiones. Y la segunda, esa tardanza en darnos cuenta del riesgo que está viviendo ahora el país, también va o juega en contra nuestra para tratar de enfrentar, incluso a veces confrontar a un hombre que sin embargo tiene muy elevados niveles de popularidad en el país. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, tu pregunta me hace recordar aquella caricatura donde está un perrito y está el fuego cada vez más cerca y dice la mascota, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Parecería que millones de mexicanos, por alguna circunstancia que habría que diagnosticar a nivel colectivo, nos negamos a reconocer, a identificar, a interiorizar la gravedad de estas conductas nocivas, que son prácticamente cuestiones cotidianas ya en nuestro país. Yo sostengo a veces que los mexicanos estamos perdiendo la capacidad de asombro ante estas conductas intolerantes, corruptas, claramente autoritarias del actual gobierno. Si pensáramos que las cosas que hoy vemos en lo cotidiano hubieran pasado en otros gobiernos donde sus titulares no tienen la capacidad de comunicación que hoy tiene el presidente, estoy seguro que con lo que vemos en un solo día, en los agravios que se cometen en contra de un defensor de derechos humanos, de un medio de comunicación, de un activista, o la información imprecisa que se da sobre tal o cual hecho, o el anuncio del rescate de una empresa invirtiendo, entre comillas, 100 millones de dólares de la nada. A ver, uno solo de estos eventos, o de los eventos donde hay decenas de muertos, uno solo de ellos hubiera sido suficiente para que, como ocurrió de hecho con cosas, no voy a decir menores, pero no tan continuas como hoy en día, nos hubiéramos alzado prácticamente los mexicanos en pie de lucha. Algo tenemos que reflexionar, porque no es posible que nuestro margen de tolerancia hacia esta ineptitud, esta cleptocracia, haya llegado a los niveles que hoy infortunadamente estamos presenciando. Y es que además en un contexto donde la pobreza, la ignorancia y la necedad se convierten en valores virtuosos. Y eso es, o nos parece a nosotros aquí los editores de Etcétera, una suerte de triunfo cultural del populismo, porque este justamente se basa en la ignorancia, en la tosudez, en la necedad, en distintos aspectos de las políticas públicas para enfrentar la economía del petróleo, para enfrentar el gravísimo problema que tenemos de justicia, señalando que con resolver simplemente las condiciones que la generan, eso va a hacer que mejore esta situación, y sin embargo los niveles de violencia son altísimos. En fin, tenemos entonces un presidente, desde mi punto de vista, ignorante, que enaltece la pobreza y que considera incluso la necedad como una virtud. Pero más allá de mi opinión, creo, no sé tu opinión, que ahí se encuentran distintos valores que la sociedad, pese a todo, está apreciando, Gustavo. Yo veo más perversidad que ignorancia. No diciendo lo que tú mencionas, pero si tuviera que encontrar un calificativo a estas conductas que vemos del poder, las encuentro mucho más en una actitud perversa que en una ignorancia de la gravedad de los problemas que tenemos. Aquí hay que decir también, nosotros, muchos de nosotros, los que hemos tenido alguna responsabilidad en el liderazgo empresarial, en los medios de comunicación, creo que pecamos mucho de omisión
y permitimos que se crean las condiciones para que un liderazgo populista, carismático, pudiera ser recibido y pudiera tomar ante la desesperación de millones de personas, ante la pobreza, la desigualdad, un reconocimiento que a todas luces no corresponde con la realidad. Hoy creo que es difícil combatir este sentido de conformidad que están teniendo millones de mexicanos porque están recibiendo una transferencia de dinero y que están viendo tal vez que por primera vez algo recibieron y a cambio de eso perdonan cualquier otra cosa. Entonces, el nivel de tolerancia hoy del mexicano, de las clases medias vulnerables, las clases bajas, parecería estar acrecentado porque algo está recibiendo. Y yo creo que ahí tenemos que pensar, primero, en qué fallamos y segundo, cómo vamos a generar una propuesta de valor que permita que se pueda salir de este círculo de tolerancia ante el mal gobierno por una transferencia justificada o no. No se trata aquí de dirimir si un programa o el otro es el correcto. Lo cierto es que gracias a este mecanismo, hoy la popularidad y el respaldo de que goce el presidente le permiten llevar a cabo acciones francamente inauditas. Creo que tenemos que llegar a algún punto, como ocurrió tal vez en el año 2000, cuando el presidente Fox ganó la presidencia, donde la gente paulatinamente interiorice que más allá de que reciba tal o cual beneficio, tiene que exigir, tiene que ser crítica y tiene que darse cuenta de la gravedad del problema, porque ¿qué te sirve? Comparto aquí con la audiencia que les den 1,600, 3,000 pesos, que a lo mejor suenan a algo muy importante y tal vez lo sea en el corto plazo, cuando en una enfermedad relevante ya no hay seguro popular o no se cuenta con una guardería. O sea, esto que parecería el corto plazo asegurado es el demérito de una mejor calidad de vida en el largo plazo. Hay también otra vertiente discursiva que atina, me parece, con, digamos, con amplios sectores de la sociedad cuando el presidente habla de las estelas de corrupción en gobiernos anteriores, cuando habla del connubio entre el gobierno y empresarios o medios de comunicación, de los grandes gastos fastuosos de publicidad, también de esos privilegios que llegaron a tener distintos representantes de la actividad académica, intelectual y cultural. Todo ello ha generado también, además de una polarización enorme y una suerte de, digamos, de identificación de amplias franjas de la población, porque además de recibir su dinero, dicen, ahora nos toca a nosotros. La diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos anteriores es que antes, digamos, gastaban, y no digamos, precisemos, 25,000 millones de pesos al año en publicidad con los medios de comunicación, cuando pues ahora este gobierno ha disminuido completamente o mucho, sensiblemente ese gasto y a nosotros nos están tocando 2,600, 3,600 pesos al mes. No hay ahí una suerte de concatenación en efecto perversa entre una realidad que no podemos soslayar y sin embargo también un discurso populista que a la larga afecta al país en su economía, en su distribución del ingreso y que incluso llega a incrementar la propia base de pobreza porque es un gobierno que no se está preocupando por la productividad, pero lo que quiero señalar es que este amasijo de hechos indudables, me parece, y de traducidos por el gobierno en un discurso de la división, le han generado muy buenos dividendos, ¿no? A ver, partimos, yo creo que hay un diagnóstico que el presidente siendo candidato tuvo la capacidad de verbalizar, de sintetizar. Es un hecho inequívoco que hubo un ejercicio abusivo del poder, un hecho clarísimo de una corrupción galopante y también de una postración generacional ante la pobreza. Yo creo que en ese diagnóstico es difícil no coincidir. Hoy, cuando ya esta administración ha transitado más allá de la mitad de su gestión, lo que tenemos que empezar a discutir ya no es ese diagnóstico, que creo que más o menos podríamos ver hacia atrás en un sentido similar. El tema es cómo se está abordando y cuál va a ser el resultado después de una gestión sexenal que había ofrecido dar un giro radical a esta situación. Yo lo que sostengo es que cuando ya se ven los datos duros, más allá de la retórica cotidiana de todas las mañanas, infortunadamente para millones de mexicanos, esto se agrava
El problema de seguridad está mucho peor de lo muy grave que estaba al fin del periodo del presidente Peña Nieto. El problema de corrupción, a lo mejor con mucha mayor tolerancia a los ataques, pero bueno, no quiero aquí desviar la plática, pero pensemos, hacía muchos años que no veíamos en el primer círculo familiar de un presidente con esa evidencia de corrupción como hoy toca las puertas de Palacio Nacional. Sí, mi Entonces, antecedente era José López Portillo, ¿eh? exacto, entonces, a ver, algo ha pasado en el imaginario colectivo que se ha dado una tolerancia. Nosotros lo hemos estudiado en Sí por México y parecería que la gente, a cambio de recibir algo, está dispuesta a tolerar eso y mucho más. Yo creo que el reto que tenemos hacia adelante como sociedad, uno es, hay que darle su lugar al presidente con el diagnóstico que logró hacer como líder social de estas problemáticas. Ahí habrá que reconocérselo. Creo que he visto en una perspectiva de largo plazo será un valor para la historia del país, pero hay que reprocharle con toda claridad que ese diagnóstico no siguió a un cumplimiento de una expectativa, de una tarea de gobierno eficaz que permitiera que el diagnóstico siguiera la acción. Yo ahí es donde empiezo a disentir y me parece que este gobierno ha sido de lo peor que hemos tenido, y mira que hemos tenido malos en el pasado, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí es donde yo creo que está la discusión. Ya no hay que discutir si había o no corrupción en el pasado, claro que la había. No hay que discutir si había o no pobreza y desigualdad, claro que la había. La pregunta es, a ver, y del 18 para acá, ¿qué ha cambiado? ¿En dónde vemos las diferencias sustanciales? Porque si no, hay que decirle, bueno, pues gracias por pasar la historia con la elección, con los 30 millones de votos, pero hazte un lado porque el país tiene que cambiar hacia adelante, ¿no? Sí, sí, yo coincido contigo. Ese es un asunto clave, el hacer un corte de caja de de la distancia que hay entre el diagnóstico y el discurso del presidente y la propia realidad. Lo que a mí me preocupa mucho es que eso ya se configura como una cultura, como un monolito de valores que podrían también estar explicando pues estos elevados niveles de popularidad que tiene el presidente, junto con que, y en particular tú sabes que a los editores de Etcétera nos preocupa mucho, junto con una oposición, hablando o diciendo o empleando el término en donde caben desde luego desde las voces que en sí mismo expresan sus opiniones disonantes con el presidente, hasta el Frente Cívico Nacional, Sí por México, la Alianza Va por México, en fin, en general podríamos decir que tampoco hay un contrapeso intelectual, político, programático que haya podido contrarrestar este discurso del presidente que además día con día y pese a todas las barbaridades que dice en sus ruedas de prensa, gana la conversación pública en el sentido de que fija la agenda. Y a mí, si he de poner un ejemplo específico, más los que tú quisieras poner, es cómo después de lo que para nosotros es, los editores, etcétera, una enorme derrota de la Alianza Va por México y de los partidos que le integran porque no se presentaron en alianza en todos los estados, sale la respuesta casi victoriosa de ganamos 2-4, como si Surinam, a mí me gusta mucho el fútbol, como Surinam cuando perdió con México 0-3, hubiera salido y dicho, ganamos a México porque no nos anotaron los 6 goles que ellos querían, hay tiro, en fin, una situación desde nuestro punto de vista muy grotesca, como para no asimilar esto que a final de cuentas tiene en las urnas una de las alternativas para poder enfrentar, confrontar y al menos en el futuro inmediato equilibrar esa enorme fuerza que el presidente está concentrando en números de gubernaturas, en pues todo lo que implica los ataques que hace ante los organismos autónomos, en fin, pero en particular esa respuesta después del 5 de junio de la Alianza Va por México a nosotros nos parece sumamente preocupante porque a final de cuentas eso implica no reconocer errores, no ser autocríticos, mostrarse con una enorme debilidad y en ese sentido ser comparsa de este enorme poder que está concentrando el presidente. ¿Tú lo ves igual? ¿Con ese o con Pero, otro ejemplo que consideres? mira, a ver, primero, mi diagnóstico es que los medios de comunicación en lo general, pero más que hablar de las empresas de comunicación, hablo de los articulistas, los editorialistas, los columnistas. Creo que han puesto el ejemplo y no lo digo por estar ahorita en una entrevista. Yo creo que
han puesto el ejemplo a muchos otros sectores sociales de cómo dar esta batalla, no desde la trinchera partidaria, sino la trinchera de las ideas. Y si hacemos un recuento de quiénes han sido los que han señalado con más acuciosidad los errores cotidianos del régimen, creo que los encontramos en los medios de comunicación. También ha habido los que han sido comparsas, pero visto a nivel sistémico, creo que como mexicanos debemos de mantener la esperanza de que hay un camino, digamos, de la defensa democrática de las libertades, porque los medios están cumpliendo en lo general con esa delicada tarea. Creo que otros sectores no lo hemos hecho tan bien. Yo soy muy crítico, no obstante, de mi extensión empresarial, del rol que el empresariado y sus organizaciones han jugado frente a una azonada como la que hoy enfrenta el país con este gobierno. Soy crítico de la tolerancia excesiva que organizaciones de causa, que en el pasado fueron exitosas y muy exigentes en los temas de la corrupción, en los temas del medio ambiente, en los temas de la educación, de la inseguridad, hoy han sido excesivamente tolerantes ante una debacle en las agendas de sus propias organizaciones, por algo, por alguna fascinación o por algún tipo de miedo que también existe a señalar este deterioro tan grave. Creo que tenemos una responsabilidad compartida, quienes tenemos con frecuencia la posibilidad de transmitir el mensaje, para que todo el mundo empiece a tomar un poco de riesgos y no pedir que 2 o 3 personas los tomen al 100%. Dicho lo anterior, y entrando un poco al tema electoral y partidario, yo creo que venimos con un avance muy lento, falta muchísimo por hacer, pero hay que recordar con la audiencia que a finales de 2019, y ahí está la génesis de Sí por México, todo el mundo decía, oye, no hay oposición, de plano no hay. No hay manera de ganar ninguna elección, no hay manera de poder ser un contrapeso en la Cámara. Y yo lo que digo que sin caer en la complacencia, hemos dado algunos pasos que no ha sido sencillo por las resistencias de estos cuerpos complejos que son los partidos, sus liderazgos, sus intereses legítimos y no, pero veo un pasito, déjame decirlo así, hacia adelante, muy pequeño, pero en la dirección correcta. ¿Qué sí vemos? Capacidad, por ejemplo, de mantener la coalición legislativa junta, a pesar de los ataques del oficialismo, capacidad para tomar ciertas decisiones de carácter político en forma unitaria, como por ejemplo no participar toda la oposición en su conjunto, incluido MC, en la revocación de mandato, como por ejemplo lograr cada cierto tiempo, y ya son varios, que se presenten ante la Suprema Corte controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad donde firman senadores y diputados de oposición en su conjunto. O sea, veo que se está empezando, y déjame ir al mundo futbolístico, a tratar de evolucionar de ser el resto del mundo a ser un Dream Team. O sea, empezamos siendo todos los que no ganaron y ahora se trata de empezar a hacer jugadas ya más sofisticadas que generen goles. Ahí es donde yo veo el reto y que lo tenemos que llevar a cabo de una buena manera, especialmente en las elecciones del 2023 y no se diga en el 2024. Yo soy mucho más crítico de lo que obviamente reconocen los presidentes de los partidos de la coalición Va por México. Creo que hay cosas que se pueden haber hecho mucho mejor. Si algo rescato es la capacidad para empezar a probar algunos arreglos sofisticados, déjame decirlo así, y que permitieron algún triunfo que de no haberse dado hubiera sido imposible. Y me refiero al caso concreto de Durango. A ver, no quiero minimizar la debacle en otros estados, más bien lo menciono diciendo cómo sí se debe de hacer en los estados que vienen y luego en el 2024. Ahí no ganó el PAN. Digo, A aunque se ver, haya presentado como alianza. A ver, en el caso de Durango, y no me quiero ir a los detalles, pero simplemente para poder compartir con la audiencia, a ver, el candidato triunfante es un priista en un estado gobernado por el PAN, que además el candidato, hoy gobernador electo, fue el contendiente del gobernador actual hace 6 años, y se logró un acuerdo sofisticado para que un candidato mejor posicionado, aunque no era el partido del gobierno, fuera quien encabezara la coalición. Y un arreglo que permitió que en las ciudades más importantes, en el caso de Durango, como es la propia capital que lleva su nombre, como es Palacio y Lerdo, las candidaturas de las alcaldías estuvieran
en manos del partido en el gobierno, en este caso de Acción Nacional. A ver, se dice rápido esto, pero para construir un arreglo de esta sofisticación, evidentemente tiene que haber imaginación, inteligencia y también algo que escasea en política, generosidad. A ver, ¿cuál es mi conclusión en este sentido? Esos arreglos sofisticados, por decirlo de alguna manera, y no quiero que suene como una petulancia, pero que implican arreglos mucho más de visión de largo plazo, son los que vamos a tener que construir en las dos elecciones del 2023, particularmente en el Estado de México, y muy especialmente las que se tendrán que conformar, y este fue digamos, un ejercicio exitoso para lograr un gobierno de coalición en el 2024, para lograr definir la candidatura presidencial, para definir cómo unos y otros podrán encontrar mejores combinaciones para postular candidatas y candidatos al Senado, al Congreso de la Unión. Entonces, vamos, yo creo, en la dirección correcta, pero muy despacio, muy despacio, y en esto el tiempo cuenta, y yo no soy fatalista, pero sí creo que si no tienen la capacidad los partidos de tomar decisiones disruptivas, rápidas, de fondo, va a ser muy difícil, no imposible, pero lejana la probabilidad de tener éxito en lograr la alternancia en el 2024. Nosotros, en el caso de Sí por México, estamos, perdóname que lo diga de manera coloquial, friegue y friegue de que se tienen que tomar medidas de fondo, porque de otra manera los partidos opositores van a quedar chiquitos ante el reto que tienen que darle al país. Oh, sí, tú decías al principio, Gustavo, que tenemos el peor gobierno en el momento más complejo en la historia contemporánea, y yo también, a propósito de este término que empleas, estoy friegue y friegue preguntando si tenemos a los mejores partidos políticos de oposición en el momento más complejo de la historia contemporánea. O te lo pregunto de otra manera, si me lo permites, este Dream Team, ¿no? Que planteas, ¿puede ser conformado con personas como Alejandro Moreno? Este Dream Team puede ser conformado con personas como Cabeza de Vaca o como esa caricatura, desde luego, desde mi punto de vista, como esa caricatura de candidato que se presentó en Tamaulipas, que se llama Truco o que se apodó, imagínate qué apodo, proponiendo, pues lo que vimos que proponía, entre otras cosas, la muy populista oferta de hacer liposucciones gratuitas, decirse ingeniero sin tener esa profesión, en fin, una situación bastante complicada. ¿Crees que un Dream Team sea posible para citarte un solo nombre, con un presidente del PRI como el que actualmente tenemos y que más allá de la persecución política del gobierno, podemos cifrar en el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción una clarísima forma de documentar lo que los mexicanos tampoco queremos? ¿Se puede hacer un Dream Team con él? Es el desafío. A ver, lo cierto es que el Dream Team lo tenemos que conformar, regreso al mundo futbolístico, del resto del mundo, de los que no están entregados al oficialismo. Claro que quisiéramos tener una oposición al estilo alemán, claro que quisiéramos tener en este momento a los mejores estadistas, a Castillo Peraza, a Reyes Heroles, a Cuauhtémoc Cárdenas. Nos encantaría que esa coincidencia, un momento de reto, fuera la que hoy liderara una coalición. Pero tenemos alito. No es la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que construir? Una mayor exigencia ciudadana que lleve a los partidos, a sus liderazgos y a sus militancias a cumplir el país ante este desafío. A ver, a mí me dicen con mucha frecuencia, ¿por qué no hacen que cambie tal o cual dirigente en tal o cual partido? ¿Por qué no lo presionan? Y yo les digo, yo no soy militante de ningún partido. Yo no tengo voto en el Consejo Político del PAN, del PRI o del PRD. Estamos tratando de lograr que no se nos vaya de las manos la posibilidad de una oposición unificada, y creo que los militantes en los tres partidos de la coalición y eventualmente en MC sí tienen que redoblar su exigencia interna para que los partidos, y lo digo en plural porque no es una situación privativa de uno, evolucionen, renueven sus cuadros de liderazgo, mejoren sus procesos de transparencia, definan con claridad los procesos de definición de candidaturas. Claro que se necesita, pero aún ante esta gran complejidad y a veces frustración, para decirlo con claridad, cuando volteas al otro lado, a la banqueta enfrente, y ves que hay un proyecto destructivo, no de un individuo, sino una visión destructiva de país que quiere prácticamente aniquilar cualquier cosa por el solo hecho de venir del pasado, que se niega a reconocer las cosas que sí las hubo correctas en el pasado, pues a pesar de los pesares decimos, a ver, allá es un barco pirata,
y los piratas actúan como piratas. Acá tenemos algunos amotinados, pero este no es un barco pirata. Entonces, tenemos que echar al mar a los amotinados, pero no por eso nos vamos a ir al barco pirata. Y entonces, ese es, me parece, el desafío que tenemos. Y yo estoy convencido de que el cambio por presión externa desde la sociedad civil va a ser en los próximos días, semanas y meses el catalizador para que esos procesos de cambio, que ya lo estamos viendo, no hay que ser un analista demasiado acucioso para darse cuenta cómo van a empezarse a dar en el interior de los partidos, no nomás en las dirigencias nacionales, se trata de todo el cuerpo, porque al final de cuentas los partidos ejercen en todo el ámbito del territorio. Entonces, eso es lo que estamos. Es complejo provocar el cambio sin perder interlocución. Entonces, ahí está el delicado equilibrio, Marco, que nosotros tratamos siempre como si por México y va adelante. Sí, claro, porque los ciudadanos, más allá de que militen o militemos o no en un partido, pues con los impuestos, los partidos políticos tienen la mayor parte de sus prerrogativas, pero no solo, sino también en el ejercicio del voto, y habrá que ver, es un asunto de autocrítica que hagan o no los partidos, cómo es que en algunos estados recibieron tan poca votación o simple y sencillamente pues se volcaron por otras opciones. Ahí cabe, como dices tú, una gran beta de actuación de los ciudadanos. Y finalmente, Gustavo, ¿cuál es el papel que esperamos tuyo en los próximos meses, días? ¿Y cuál es el papel para estar muy al tanto de lo que vaya a hacer o de lo que se plantea hacer Sí por México? A ver, yo estoy concentrado en 3 tareas fundamentales desde Sí por México. Y lo digo en primera persona, pero junto conmigo otros tantos miembros, fundadores y dirigentes de la organización. Lo digo en primera persona para no eludir la responsabilidad. Primero, construir la visión alternativa de país, la visión del México ganador. Estamos trabajando, tenemos un proceso ya de casi un año de discusión con expertos, con generalistas y con especialistas para identificar cuál es la propuesta de valor que va a ser contrastable contra la propuesta del oficialismo. No se trata solamente de ser los no a lo que digan allá. Tenemos que tener iniciativa propia, visión de país, rumbo. Esto lo tenemos muy avanzado. Yo espero que en las próximas semanas una primera versión beta, un documento mártir, digo yo, para que todo el mundo lo critique, lo cuestione y genere debate en la oposición, lo podremos poner ahí como un documento, yo digo, de arranque a la discusión, para que los que no estamos en oficialismo tengamos paulatinamente un consenso en torno de el para qué. ¿Qué queremos construir? ¿Cuáles son los goles que queremos meter para regresar al ejemplo del fútbol? Eso es la primera tarea. La segunda tarea, estamos a priori, es decir, antes de que haya candidato o candidata, definiendo y negociando la forma en que se va a integrar el primer gobierno de coalición de la historia de este país. A ver, parecería que falta mucho, pero el próximo gobierno estará en poco más de 2 años en funciones. Y si es un gobierno que venga de la oposición, sí o sí tendrá que tener un arreglo institucional previo desde liderazgos, desde secretarías, desde presupuesto. A ver, las grandes democracias hoy en día se consolidan a partir de gobiernos de coalición. Veamos la señora Merkel, que recién terminó su gestión en Alemania, el éxito de una gestión de largo aliento, como la regla de ese país que permite gestiones más largas, es la capacidad para conducir una agenda incluyente de largo plazo y acompañada por lo que se llama los antípodas, ¿no? Por grupos que piensan distinto, pero que logran converger en el largo plazo en una visión común. Estamos trabajando en ello, va de la mano con la agenda de país, pero es muy importante en la praxis cómo se va a aterrizar. Tercero, definir un mecanismo y arbitrarlo para que el país tenga en la oposición una candidatura presidencial de unidad. Tiene que ser de unidad, tiene que estar oportunamente decidida, no sirve si llega demasiado tarde, y tiene que estar suficientemente legitimada, no puede ser producto de un acuerdo popular. Esto se dice en 4 palabritas, como lo acabo de hacer yo, pero construir ese acuerdo, cuando es una sola la posición que hay que determinar, pues ya se imaginarán complejísimas negociaciones, y es en lo que estamos metidos. Entonces, visión, gobierno de coalición y candidatura de unidad, esas son las 3 tareas en las que Sí por México y quien les habla, Gustavo de Hoyos, estamos hoy por hoy involucrados, que nos tienen que salir bien, porque si no tenemos propuesta, si no tenemos unidad en esta coalición y si no tenemos un liderazgo probado,
inspirador, no vamos a lograr el éxito que estoy seguro que merecemos y que tendremos como país. Primero el programa, luego un acuerdo político que implica la coalición y también el mecanismo para la selección del candidato. Todo eso implica tiempos. Ojalá que estos tiempos, y lo digo con toda transparencia también, así como tú hablas con toda responsabilidad frente a la audiencia, yo también frente a la audiencia con toda responsabilidad expresamos nuestra simpatía con este tipo de iniciativas, tal cual nos afligen los tiempos, aun cuando ya estamos viendo a tres corcholatas, y lo digo así no con afán peyorativo, ese fue del presidente de la República por llamarle así a sus candidatos, en particular a su candidata favorecida, que está en campaña electoral y que ojalá que estos planteamientos que acabas de hacer puedan tener una concatenación con el tiempo y no nos llegue, espero así, y no nos llegue demasiado tarde. Gustavo, si quisieras agregar algo, nosotros estamos muy agradecidos contigo y sí, plantearte una vez más que lo que nos preocupan son los tiempos de este esquema que se oye muy pertinente, muy puntual y que nos va a poner a discutir sobre los cómo, sobre las posibilidades en las que se puede plantear un nuevo programa, pero ojalá que con ello no transcurra tanto el tiempo que la estructura de operación política del gobierno, su propio discurso, sus recursos, su violación sistemática a la ley impliquen una ventaja que después pudiera llegar a ser inalcanzable. Sí, agradezco mucho primero la entrevista y decirle a la audiencia, no perdamos claridad de que hoy, en el México contemporáneo del siglo XXI, la alternancia es la constante en nuestro país. La alternancia no es la excepción, es la constante. Desde el año 2000 que el presidente Fox logró romper el ciclo de varias décadas de un solo partido, pensemos cómo ha ido el mexicano, tiene la capacidad de variar en su decisión, lo ha hecho en orden, lo ha hecho en legalidad, con el acompañamiento del INE, y vemos cómo en el 2000 hubo esta gran alternancia, hubo un refrendo 6 años después para Acción Nacional. Después, los mexicanos, por la razón que sea, decidimos que había que regresar al partido que nos ha gobernado por varias décadas, y ahora más recientemente, en 2018, al que era el opositor por excelencia, por antonomasia, se transforma en jefe del Estado mexicano. ¿Cuál es la gran lección? Que en este país no tenemos entregada la voluntad de manera permanente, no digo ni por 12 años, ni mucho menos. Aquí hay capacidad de cambio. Y déjame decirlo en términos futboleros, es más fácil para un mexicano cambiar de partido político y de preferencia política, si es que no tiene una afiliación, que cambiar de equipo de fútbol. Yo no creo que ningún mexicano, ningún mexicano en 20 años cambiaría del Cruz Azul a las Chivas y a la América, pero sí cambia del PRI al PAN y a Morena. Hasta entonces, de novia, Gustavo, uno puede cambiar, pero de equipo de fútbol jamás. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque aunque ahora parezca que hay una afinidad, un crecimiento, un fortalecimiento del partido en el gobierno, los mexicanos cuando tienen que decidir saben cambiar. La historia lo dice, no lo digo yo, en el sentido que deba de ser. ¿Cuál es el reto que tenemos quienes estamos en la oposición? Hacer que millones de mexicanos hagan una evaluación en libertad de lo bueno y de lo malo que están viendo en el gobierno, y en base a eso nos preparemos para lo que para mí es el futuro inmediato del país, una nueva alternancia que tiene que darse en el 24, donde tengamos un rumbo bien definido y donde pueda haber un gobierno que con tolerancia exprese oportunidades para todos, que nadie sea el dueño, la verdad, como hoy ocurre, que nos demos cuenta que es un gran país que permite en ese crisol, en esa diversidad, poder construir un futuro de un México ganador. Yo creo que si hay esa oportunidad, la tenemos que visualizar para poderlo después perseguir y que eso llegue en el 2024. ¿A qué equipo le vas de fútbol? ¿Se vale decirlo aquí públicamente? Por favor. A las Chivas. Uy, no, bueno, será motivo de otro programa, de una gran polémica, porque yo le voy, por supuesto, al más grande. Y desde luego que será toda la vida. Y cuando digo el más grande, es tan claro para los mexicanos que ya no hay necesidad siquiera de decir el nombre, Gustavo. Bueno. Te mando un abrazo y te agradezco mucho la entrevista. Ojalá que nos has dado, sin duda,
muchos elementos de reflexión y análisis. Estoy seguro de que esto y tu asidua participación en distintos medios de comunicación enriquecen este intercambio, y eso nos ha a nosotros vestido de gala el día de hoy, con excepción desde luego de tu preferencia deportiva. Así es que muchísimas gracias y ojalá que nos veamos muy, muy pronto también aquí en este programa. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Saludos a todos ahí en el estudio. Que estés muy bien. Buenas.